Al estar nuestro planeta en su mayoría formado por agua, el ser humano, desde el inicio de la evolución, se ha visto en la necesidad de crear mecanismos de aprovechamiento de este vital líquido. Es así como incluso se ha evidenciado en el arte sagrado de grabar o jeroglíficos hallados en Egipto 2500 años antes de Cristo. Como para los egipcios el arte de nadar era uno de los aspectos más elementales de la educación pública, se dice que el saber nadar proporcionaba una cierta distinción social, ya que cuando se quería llamar inculto o analfabeto a alguien, se le decía que no sabe ni nadar ni leer. Según algunos historiadores, la natación competitiva comenzó en la era moderna en Europa alrededor de 1800 y se incluyó la especialidad como una disciplina deportiva el 6 de abril de 1896, día en que se dio inicio a los Juegos Olímpicos en Atenas, Grecia. En 1908 se crea la Federación Internacional de Natación Amateur, FINA. Y 4 años más tarde, en Estocolmo, Suecia, 1912, se integra la especialidad femenina a la máxima cita deportiva del mundo. En París, Francia, en el año de 1924, se instaura la piscina de 50 metros como piscina reglamentaria, donde deben disputarse las pruebas del programa olímpico, y se utilizaron por primera vez las corcheras para delimitar los carriles de la piscina. La natación implica la competencia entre participantes para ser el más rápido sobre una distancia establecida, exclusivamente mediante propulsión propia. Esto lo hace ser un deporte individualizado, ya que, aunque se entrene como equipo, se enfrentan entre pares. Las diferentes distancias a recorrer se establecen según los diferentes niveles de competencia. Las diferentes competencias se tendrán que realizar en albercas especiales para que puedan tener validez nacional o internacional. En esta sección solamente tomaremos en cuenta las reglas implicadas en nuestro gesto técnico, es decir, la salida. La salida en las pruebas de estilos libre, pecho, mariposa y combinado individual será con un clavado. Al dar un silbido largo el árbitro, los nadadores subirán a la plataforma de salida, permaneciendo ahí. A la orden del juez de salida, a sus marcas, tomarán inmediatamente su posición de salida, con un pie cuando menos en la parte delantera de la plataforma o banco de salida citado. La posición de las manos es irrelevante. Cuando todos los competidores estén quietos, el juez de salida dará la señal de salida. Cualquier nadador que salga antes de que la señal de salida ocurra deberá ser descalificado. Si la señal de salida suena antes de que la descalificación haya sido hecha, la carrera continuará y el nadador o nadadores serán descalificados al completarse la carrera. Si la descalificación se hace antes de que se haya dado la señal de salida, no se dará la señal, pero los nadadores restantes se volverán a llamar y se volverá a dar la salida. El árbitro repetirá el procedimiento de la partida comenzando con el silbido. El terreno de juego es una alberca de 1.8 metros de profundidad, 50 metros de largo y de 21 metros de ancho. Está dividida en calles de 2.5 metros de ancho individuales para cada uno de los participantes, separadas entre sí por un carril flotante o corchetera. Al principio de cada carril se encuentra el peyote o banqueta de salida, numeradas normalmente del 1 al 8. El peyote debe tener una altura entre 0.5 a 0.75 metros por encima de la superficie del agua, con una superficie de al menos 0.5 por 0.5 metros. Y el ángulo de inclinación no debe exceder de 10 grados. Los implementos deportivos básicos de un nadador debe ser un traje de baño de una pieza, un gorro para cubrir el cabello, unas gafas de buceo y por último unos tampones para los oídos. La salida es el primer elemento técnico de una prueba de natación. Permite a los nadadores entrar en el agua más rápido que la velocidad media de nado. Y a pesar de que es la fase más corta y más rápida, una salida efectiva es esencial para el éxito de una prueba de natación. En la natación de competición existen dos tipos de salidas.
desde la plataforma de salida del pollete, situado fuera del agua en los estilos crawl, mariposa y braza, y desde dentro del agua en el estilo espalda, apoyando los pies en la pared y las manos en los asideros que para tal motivo tienen los polletes. En este caso veremos la salida desde el pollete. Es cierto que tradicionalmente hay dos tipos de salidas, la de agarre y la de atletismo. Actualmente la inmensa mayoría de los nadadores se encuentran más cómodos utilizando únicamente la segunda técnica. Sin embargo, ambas constan de las siguientes fases. La fase de impulso es quizá la más importante. La clave durante esta fase es la potencia muscular que se debe emplear para impulsarse hacia el agua. Esta fase inicia desde que el nadador empieza a aplicar fuerza contra el pollete hasta que sus pies dejan de estar en contacto con este. Es la fase clave de la salida, pues en ella se genera el impulso mecánico responsable de la velocidad de despegue. Es importante considerar en esta fase que la cadera debe estar lo más alto posible respecto de los hombros. El pie retrasado debe estar presionado sin apoyar el talón y los brazos deben ir flexionados tomando con fuerza el pollete. En las tres direcciones espaciales en las que se puede aplicar el impulso mecánico, la más relevante es la dirección anteroposterior, es decir, la que tiene la dirección de la carrera. En esta dirección, las velocidades de despegue en nadadores de élite pueden superar los 5 metros por segundo. La transversal interesa que sea lo más próxima a cero, pues de ser mayor implicaría cierto desplazamiento hacia la derecha o izquierda, y en cuanto a la vertical, lo ideal sería que la fuerza aplicada no superase el peso del nadador, con lo que el centro de gravedad se desplazaría directamente hacia adelante y no se perdería tiempo en un movimiento ascendente y luego descendente. En las pruebas individuales, esta fase dura entre 0.6 y 0.9 segundos. La fase de vuelo va desde el final de la fase previa hasta que los dedos de las manos hacen contacto con el agua. La trayectoria del centro de gravedad, la velocidad de vuelo en dirección anteposterior y la rotación del cuerpo han quedado determinadas por la fase previa. Por ello, el objetivo de esta fase es colocar el cuerpo en la posición correcta para realizar una entrada en agujero. La duración oscila entre 0.30 y 0.40 segundos y la distancia horizontal desde el origen hasta que los dedos tocan el agua en nadadores de élite pueden pasar de 3 metros en mujeres y 3.5 en los hombres. La fase de entrada al agua comprende desde el final de la fase previa hasta que todo el cuerpo está dentro del agua. De las dos formas de realizar la entrada, plana y en agujero, la segunda es más eficiente, pues implica menos superficie de choque con el agua y en consecuencia menos fuerza de resistencia hidrodinámica. En este caso, el atleta demuestra una entrada plana. La última fase de la salida es la fase de deslizamiento subacuático. Esta comprende desde el final de la fase previa hasta que el nadador empieza a generar fuerza propulsiva moviendo sus segmentos corporales. Su duración es muy corta o incluso inexistente. Esto se debe a que tras la entrada en agujero, los nadadores realizan una patada delfín para dirigirse su cuerpo en horizontal respecto a la superficie del agua. Estas fases van seguidas de la propulsión subacuática y la emersión o transición a la superficie, que no se tratan, pues al ser propias y características de cada estilo, exceden los propósitos del presente trabajo. Las lesiones más comunes en un nadador es el hombro del nadador, cervicalgias, problemas en la zona lumbar baja y rodilla del bracista. La lesión conocida como el hombro del nadador se debe a un continuo esfuerzo de este en todos los estilos de la disciplina. Este esfuerzo de arrastre y empuje en rangos amplios de flexión y abducción del hombro
puede llevar a una inestabilidad clínica de la articulación. La inestabilidad viene dada por los elementos activos y pasivos del hombro, como los ligamentos o los músculos del manguito rotador. Una ineficacia de estos elementos puede llevar a lesiones más complicadas como luxaciones o subluxaciones repetidas y dañar el complejo articular. Esta lesión se puede dar por el cúmulo de 3 lesiones: tendinitis de bíceps, bursitis subacromial y tendinitis del manguito rotador o supraespinosa, o simplemente por alguna de ellas, y su causa se relaciona básicamente con una mala técnica de la brazada o el sobreesfuerzo. En conclusión, es importante evaluar los gestos motores de nuestros atletas a través de la biomecánica, para así corregir la técnica de ejecución en caso de ser necesario, y de este modo no solo obtendremos mejores resultados, sino que contribuiremos a prevenir lesiones debido a esta cuestión.